Hoy en el capítulo 6 del libro de los Hechos, ¿sí? Vamos a leer, dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, esta mañana al hablar esta palabra, quiero pedirte, Señor, que venga tu Espíritu, que nos ayude en esta convocatoria, Señor, de esta mañana, que el Espíritu nos está haciendo y nos está llamando a algo totalmente nuevo y renovado. Y esta palabra, Señor, que se renueva de día en día, de mañana en mañana, y cada vez que estamos en tu trono, la palabra parece nueva, Señor. Quiero pedirte revelación, sabiduría, palabra profética, Señor, el discernimiento de espíritus, el hacer milagros, el sanar, el romper las cadenas, para que muchas personas al oír la palabra escuchen tu voz. Y cuando ellos escuchen tu voz, Señor, entiendan el llamado, el que tú le has hecho aquel día cuando vinieron a ti, cuando fueron convocados por ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, esta mañana, ¿sí? Vamos a hablar sobre esto, ¿sí? Sobre, en el capítulo 6 se produce una renovada forma de ver en la iglesia. Bueno, se produce una renovada forma de ver en la iglesia desde los judíos griegos. Y esto hace que la iglesia se desarrolle a una nueva manera de ser iglesia. Nosotros siempre miramos el libro de los Hechos como algo, como diríamos, lineal, como algo siempre en la misma medida. Bueno, pero esta mañana, creo que en otras ocasiones, alguna vez hablamos sobre el libro de los Hechos, ¿sí? No me acuerdo cuándo fue ya, pero fue, no sé si hace poco, hace mucho, porque no me acuerdo mucho. ¿Ustedes se acuerdan cuándo fueron? Algunos tienen, el año pasado fue. Muy bien, el libro de los Hechos, muy bien. Empezamos a hablar y vimos que el libro de los Hechos era un libro que cambiaba, ¿no? Cambiaba. Ahora, en el capítulo 6, el cambio que hay es enorme, ¿sí? Pareciera que todo sigue igual, pareciera que todo es lo mismo, y pareciera que es lo mismo que hicieron los apóstoles, lo mismo que hicieron anteriormente, y lo mismo que pasó en Hechos capítulo número 2, es muy similar. Pero quiero mostrarle esta mañana el cambio y cómo Dios, ¿sí? Cómo Dios produce esa nueva forma de ver. Y esa nueva forma de ver no viene de los judíos galileos en esta ocasión, sino viene de los judíos griegos. ¿Está bien? Bueno, los judíos galileos eran ¿quiénes? Los 12 apóstoles. Bueno, estos judíos griegos, ¿sí? Bueno, se van a colocar en una posición totalmente nueva. Yo creo que alguna vez les hablé sobre esto. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor multiplicó la primera vez los panes y peces? ¿Cuántas cestas se recogieron? ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor recogió la segunda vez entre 4.000 multiplicó el pan? ¿Se acuerdan cuántas cestas se recogieron?
Bueno, la primer cesta en las 12 representan los apóstoles y los 7 representan los 7 judíos griegos. Bueno, usted se va a dar cuenta que en el Señor no hay nada casual. Todo está conectado. Entonces, de alguna manera, esta mañana, ¿sí?, cuando vamos a hablar esta palabra, yo le pido atención. Gracias a Dios que esta mañana no tiene forma de excusarse, que me molestan, que no me dejan oír, que vamos para atrás. Bueno, ya estamos todos atentos esta mañana, ¿está bien? Así que si hay un niño chiquito que se pone a llorar, los padres, ¿qué hacen? Lo toman y lo llevan arriba. Arriba hay un lugar para cambiarle su pañal, un lugar para darle la mamadera, un lugar para amacarlo, un lugar donde darle un poquito de agua, ¿sí? Hay espacio donde usted puede estar y también puede oír la palabra, creo que también se puede, estamos conectados arriba, ¿sí? Así que, por favor, ¿sí?, no, esta mañana no se sienta inseguro o incómodo o que no va a poder, usted va a poder, ¿amén? O me escucha por acá, me escucha por arriba, o le ponemos audífonos, ¿no? Algo vamos a hacer, inventamos esas cosas, ¿cómo se llaman? Unos audífonos así que son, ¿cómo se llaman esos que tienen acá? No me sale el nombre. Auriculares, pero son inalámbricos, ¿no? Cualquier cosa, le ponemos unas cosas inalámbricas, lo mandamos arriba y allá va a escuchar la palabra, ¿no? Sí, no lo vamos a dejar. Bueno, el problema que nosotros vemos acá, ¿sí?, que es el problema, imagínense ustedes, el problema que tenía la iglesia de Jerusalén. Para esta fecha, más o menos, vamos a calcularle que ha pasado unos 2 años. Calcúlele al capítulo 6 unos 2 años de iglesia, ¿sí? Unos 2 años. Estos 2 años, usted dirá, pastor, ¿de dónde saca usted la idea de 2 años? Es una aproximación, no se preocupe, no estoy diciendo que son 2 años. ¿Está bien o no? Porque no sé cuántos años son porque no lo dice. Pero cuando usted lee detenidamente el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que no es posible que esto haya ocurrido en 2 días ni 3 días. Bueno, y cuando usted empieza en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquello eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, que había una cosa de distribución diaria como una cuestión histórica. O sea, todos los días atendían y hasta que un día no aguantaron más los griegos. ¿Sí? Ahora, algo muy curioso que nosotros no conocemos es cómo se atiende a las viudas. Vieron ustedes que acá dice a las viudas. Evidentemente había una razón, que había muchas viudas. ¿Está bien o no? Porque la multitud, sí, la multitud atendía ¿a quién? A las viudas. Y había mucho recurso que se destinaba a atender a las viudas. Y habían muchas viudas. O sea, en esa época los hombres morían jóvenes. Claro, los hombres morían jóvenes. Y las mujeres, como también en esta época, mueren de mayor edad. Los hombres seguimos muriendo jóvenes. ¿Sí? O sea, ¿cuántas hermanas viudas hay acá? ¿No? Viudas, ¿no? Mira, todas hermanas viudas. ¿Hermanos viudos? O sea que probablemente, ¿no? Está muy bueno, ¿no? Ay, Señor, bueno. Bueno, había muchas viudas, porque para atender y para que la iglesia tenga que atenderla, eran muchas las viudas, por lo tanto, ¿sí?, habían muchos familiares, incluso después el apóstol Pablo, en Timoteo, en Tito, trata de regular, ¿sí?, algunas cosas que normalmente los judíos hacían, que era atender las viudas, los huérfanos y los desamparados, ¿sí? Vamos a decir, la religión, incluso Santiago dice, la religión sin mácula, ¿qué es? Ayudar a la viuda, al huérfano, ¿no? Al desamparado. O sea, eso, vamos a decir, era algo que la iglesia primitiva, o la primera iglesia, la tenía muy clara y lo hacían. ¿Cómo lo hacían? ¿Sí? ¿Cómo lo hacían? Porque el Señor,
prosperaba a la iglesia. Incluso cuando ustedes leyeron antes, ¿sí?, o a medida que ustedes fueron leyendo esto, ¿de qué se dieron cuenta? De que los hermanos, ¿qué tenían los hermanos? Vendían propiedades, ¿se acuerdan ustedes? Vendían y traían la riqueza que tenían, la traían, y también eran personas muy prósperas en sus negocios, ¿sí? Así que la iglesia no tenía necesidad, porque los hermanos que estaban prósperos en sus negocios apoyaban, ayudaban, y lo que hacían los apóstoles era administrar esto, ¿sí? Pero llegó un punto, ¿no?, de un problema, y acá aparece el problema, y esto es lo que yo quiero esta mañana ir mostrándole, no me estoy introduciendo ahora en el tema, mostrándole cómo ellos, a través de la administración de estos bienes, vamos a decir bienes, empezaron a descubrir algo, que se empezaron a desentender de lo que tenía que ser la ayuda. ¿Y qué les pasó? Empezaron a haber problemas. Los judíos griegos, ¿sí?, evidentemente los judíos griegos habían venido a vivir a Jerusalén, ¿sí?, habían nacido en otros lugares y les tenían nombres griegos. Los 7 nombres que usted mira acá son todos nombres griegos, ¿sí? Una de las cosas curiosas es que, por ejemplo, Pablo es un nombre romano, no es un nombre griego, ¿sí? Los otros sí son nombres griegos. O si usted empieza a darse cuenta, después vamos a tener en el libro de los Hechos 3 tipos de iglesia: la iglesia judía, la iglesia griega y la iglesia romana, ¿no? Eso para más adelante, ya lo vamos a descubrir. ¿Por qué es tan importante que entendamos eso? Porque vamos a entender qué es lo que esta mañana vamos a tratar de entender, o vamos a tratar de descubrir cómo nuestros problemas, cómo nuestras situaciones, incluso familiares, nuestras situaciones fuertes, económicas, nuestras cuestiones de enfermedad, nuestras cuestiones de límites, nos pueden ayudar y nos pueden hacer ver, o tomando decisiones, nos pueden ayudar a dar pasos gigantes en la obra del Espíritu en medio de nosotros, ¿sí? Porque hay hermanos que piensan, ¿sí?, que los problemas hay que arreglarlos nada más para seguir adelante. No, los problemas son parte de dar pasos agigantados en la obra del Espíritu. Por ejemplo, bueno, ya tenemos planteado el problema. ¿Cuál es el problema que ellos tienen? Ellos tienen un problema de distribución diaria. Eso significaba la comida. De alguna manera, yo no sé por qué, pero siempre los judíos distinguían entre los judíos nacidos en suelo judío y los judíos nacidos en suelo extranjero. Porque por algo dicen que la distribución diaria, cuando le repartían a las judías, le repartían bien, y a las griegas había problemas. Seguramente, y si ustedes ponen a analizar, seguramente algún hermanito judío que no le gustaban las judías griegas, no, porque así era, no, porque usted, ¿de qué otra manera cree usted que se produjo el error? ¿No? Algún hermanito judío, y acá, cuidado con los hermanitos judíos en medio de nosotros, y cuando usted también encuentre, ¿por qué? Porque son, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que va a hacer la persona? La persona va a generar un conflicto. Y acá se les generó un conflicto. Los apóstoles no querían el conflicto. Los apóstoles no deseaban el conflicto. Incluso más, ellos trataron de ser siempre justos, apropiados. Pero alguien de por medio, ¿sí? Alguien de por medio, como ustedes saben también a veces, se llevaba o hacía caer o repartía más para un lado y repartía menos para el otro. Algo pasaba y se distinguía. Y entonces los hermanos griegos, o sea, las familias de las viudas griegas, empezaron a descubrir que la viejita venía con hambre a la casa. Claro, decía, hoy no me dieron de comer. ¿Cómo que no te dieron de comer? Sí, estaba todo listo, estaba todo preparado. No me dieron de comer, o me dieron de comer muy poquito, ¿no? Y la otra mujer judía
que también era viuda, volvía a la casa contenta y alegre, y se encontraban allá en la esquina, ¿no? Y la mujer judía, vamos a decir, la judía nacida ahí, viuda, conversaba con su familia y decía, ¡ay, qué rico que estuvo la comida! Y la griega pasaba por al lado y escuchaba y decía, yo no comí nada, ¿cómo es? ¿No? Y así, ustedes saben cómo empiezan los problemas. ¿Ah? Así empiezan más o menos los problemas. Los grandes problemas empiezan en las esquinas, ¿no? En la cocina, en algún lado donde alguien habla, y comenzó el problema que ya estaba gestado en el corazón de alguien, porque estos problemas están gestados en el corazón de alguien, no es que estas cosas ocurren porque sí, ¿sí? Entonces, dice la palabra, eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, y acá vamos a tratar de entrar ahora. Este es el problema. Hay un problema. Bueno, y dice la palabra que entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, bueno, una cuestión básica acá es que ellos convocaron a la multitud de los discípulos. Bueno, ¿a quiénes convocaron? A los discípulos. Bueno, ¿qué significaba o qué sentido tiene esto de decir los discípulos? Aquellos que están comprometidos a seguir a Cristo y tienen una relación de discípulos. Bueno, y cuando ellos hablan de esto, saben muy bien de qué están hablando, porque en esa época ser un discípulo era una persona que escuchaba a otro, ¿sí? Y escuchaba y alguien le enseñaba la Escritura. Entonces, cuando convocan a la multitud de los discípulos, ¿a quiénes convocan? A todos los que conocen las Escrituras. Amén. ¿No? ¿A usted le gusta eso, no? O sea, amén. Bueno. Y dice la palabra, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Bueno, todo problema produce reacción. Todo problema produce buscar soluciones. Bueno, y en este caso, ¿sí?, los apóstoles vieron que el problema era muy grande, porque había muchas viudas, porque había muchos recursos de por medio, y alguien tenía que tomar la administración de esto, porque ellos ya tenían bastante con el desarrollo de la palabra de Dios. El desarrollo de la palabra de Dios. Ellos necesitaban seguir fundando a la iglesia en la palabra de Dios. Pero, ¿sí?, también hay un peligro acá, ¿sí?, cuando ellos dicen que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En alguna manera, ¿sí?, en alguna manera, ellos se hacen a un lado del problema, ¿sí?, se pusieron a un costado del problema. Pero yo quiero que usted mire la obra del Espíritu Santo, ¿no? Porque decimos, acá el Señor está guiando la iglesia. Cuando los apóstoles se hacen a un lado, va a venir una solución que ellos tampoco esperan que sea una solución para otras cosas. Yo quiero que usted mire lo siguiente. Cuando hay un problema de la distribución diaria en la alimentación, y los griegos estaban desatendidos. Bueno, déjeme solamente mirar esto. Voy a decir algo que normalmente no lo digo, así que no se asuste por lo que voy a decir, ¿sí? Pero lo voy a decir. Pero no se asuste. Cuando ustedes ven la distribución diaria, ustedes se van a dar cuenta quiénes son los que tienen hambre o los que tienen problemas con la distribución diaria. Los judíos griegos. ¿Estamos de acuerdo, no? Estamos de acuerdo. Ahora los judíos están satisfechos. Ahora, estos judíos griegos, estas viudas griegas, representan el mundo que espera oír el mensaje del Evangelio, porque tienen hambre. ¿Me está siguiendo ahora? Tienen hambre. Entonces, el Señor que dirige la iglesia y que sigue dirigiendo la iglesia, ¿qué ve?
que es necesario que los apóstoles abandonen la administración de la comida. ¿Se acuerdan ustedes? Y el Señor, cada vez que le dio de comer a la multitud o se sentó a comer, siempre representó comida. ¿Se acuerdan ustedes? Dice, este hombre es un comedor, comilón, le gusta comer, le gusta beber, sentarse con la gente y comer con ellos, porque siempre la comida para el Señor representó alimentación espiritual. Más él decía, coman de mi cuerpo, tomad, comed, esto que hemos hecho en la semana, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. O sea, ¿no? La comida para el mundo, él decía, yo soy el pan vivo, ¿no? Que descendió del cielo. Bueno, o sea, todo lo que tiene que ver con la comida. Los apóstoles, en alguna manera, cuando digo esto, no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. No se dieron cuenta que cuando ellos te estaban haciendo a un lado, estaban entregando la administración de la comida espiritual del mundo griego. Ahora, ellos no se dan cuenta de esto. Ellos piensan que son las viudas, pero en el espíritu el Señor que está mirando la necesidad del mundo griego, porque la iglesia judía, cristiana, siempre fue una iglesia que quiso guardarse, que quiso guardar las costumbres, que quiso cuidarse. Bueno, por eso que estoy hablando de una renovada manera de ver el desarrollo que el Señor está colocando en nuestras manos. ¿Sí? Cuando digo esto, ni nosotros alcanzamos a ver el cambio, lo nuevo, lo diferente que viene del Señor para darle de comer a quién, a las multitudes, porque esa es la clave de Dios. ¿Sí? Dios lo que quiere es que el evangelio llegue a ¿dónde? A la gente. Bueno, y la iglesia judía, por eso hablé de 2 años más o menos, ya venía como enquistándose. Bueno, ya venía como demasiada riqueza, demasiado poder, demasiado como estamos muy juntos. Nosotros todos los apóstoles estamos juntos, nosotros toda la iglesia está muy junta, estamos muy unidos, ¿sí? Y no nos gustan estos judíos griegos que vienen acá con sus ideas y con sus cosas, sí, saben la ley y conocen, pero no los conocemos muy bien. Y ahora les voy a mostrar por qué estoy diciendo esto. Pero nosotros necesitamos mirar el desarrollo para poder entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque nosotros también podemos transformarnos no en judíos griegos, sino en judíos que nos creemos que la tenemos toda clara, ¿sí? Y eso nos puede traer un tremendo colapso espiritual, ¿sí? Y esto es lo que va a empezar a pasar acá. Fíjense ustedes lo que hace entonces el problema en la iglesia de Jerusalén y en la iglesia griega, se transforma en un catalizador, o sea, en algo que transforma. ¿Qué cosa transforma? La iglesia. Yo estoy esperando, y no sé ustedes, pero yo estoy esperando que el Señor nos catalice, o sea, que nos transforme. Me dice usted, pero pastor, ¿todavía nos va a transformar más? Sí, todavía. Tiene que transformarnos porque tenemos que llegar a ser todo lo que la iglesia debe ser en este tiempo. Amén. Y usted tiene que ser. Así que la palabra del Señor entonces ahora nos va a llevar a esto, ¿sí? Y los apóstoles empiezan con esta primera idea donde dice, ¿sí? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bueno, y ahora yo quiero que usted observe el versículo 5, dice, y agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Sí? Toda la multitud le agradó la propuesta. ¿Por qué le agradó la propuesta? Porque venía del Espíritu. Venía del mismo Señor. El mismo Señor estaba cambiando la congregación. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Por primera vez en la iglesia de Jerusalén se iba a hacer algo que no se venía haciendo todos los días.
por primera vez se iba a elegir un grupo de personas que no eran los apóstoles. Por primera vez, ¿sí? Se estaba resolviendo un problema que parecía que no había ningún problema en la iglesia. De pronto vino la necesidad de resolver un problema. Y esto, ¿sí? Y esto es lo que el Señor propone a la iglesia, un cambio. Y el cambio era elegir a 7 personas, 7 varones. Bueno, estos 7 varones, por supuesto, están profetizados o están anticipados cuando el Señor repartió el pan entre 4.000 y se recogieron 7 canastas. Así que el Señor tenía 12 y ahora tenía 7. Bueno, y finalmente la iglesia griega, gentil, se identifica con 7 y no con 12. Déjeme decirle esto, no estoy diciendo que no son 12 los apóstoles, estoy diciendo que la iglesia, cuando usted lee Apocalipsis, ¿cuántas iglesias usted lee ahí? 7 iglesias. Aleluya. Bueno, hay un cambio. Se viene un cambio. ¿Cuál es ese cambio? El cambio viene del Espíritu. El Señor empieza a llevarnos y nos empieza a transformar. Y dice la palabra, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, nombre griego, varón, lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué le hace recordar ese primer nombre, Antioquía? ¿Qué le da idea? ¿Qué idea le da? ¿Qué le da? La primera iglesia, la primera vez que se le llama cristianos a los cristianos es en Antioquía. La fundación de la iglesia de Antioquía, que se transforma en base misionera, ¿para quién? Para el apóstol Pablo, para Bernabé. O sea, fíjense ustedes, habían 7 canastas. Y a través de esas 7 canastas el Señor iba a recoger. Ahora los discípulos y los apóstoles, ni idea de lo que estaba pasando. No sea que esta mañana nosotros hemos hecho cosas que ni idea de lo que está pasando. Aleluya. Así que mejor que abramos los ojos esta mañana para que participemos, porque los mismos apóstoles y la misma iglesia de Jerusalén se quedó enredada ¿en dónde? En algo que ahora lo vamos a ver, en algo terrible, que son las costumbres. Esto que daban testimonio los hermanos hoy a la mañana, ¿sí? Esto de la cena del Señor dada, y hemos dejado abandonado al ministro que da la cena del Señor, la dan los mismos hermanos, comen el pan, y decía, me gustó mucho cuando alguien dijo, comimos el pan hasta que se acabó. ¡Qué bien! Así es como tiene que comerse el pan, hasta que se acabe, y hay que tomarse la copa hasta que se acabe, ¿no? Está muy bien, o sea, así es como es. Pero nosotros, ¿qué inventamos? Inventamos la cena del Señor con el pedacito para que fuera más rápido y no interrumpiera el culto. O sea, lo damos al final para que no interrumpa el culto, ¿no? O sea, es una cosa así como, no, todo muy rápido. Entonces, de alguna manera, tiene que venir un cambio. O sea, ¿cuál es el cambio acá? Estamos mirando lo que Dios está haciendo. ¿Qué Dios está haciendo? Está cambiando a la iglesia. Y los apóstoles no se dan cuenta. No se dan cuenta. Ahora Dios está haciendo esto también con nosotros. Si ustedes empiezan a poner atención, ustedes se van a ir dando cuenta de que Dios está haciendo cambios. Y esos cambios nos van a conducir, no sabemos exactamente a dónde, pero sí sabemos algo, que nos van a conducir a una renovación. La renovación es algo necesario en la vida de la iglesia, en su vida y en mi vida. Yo no puedo ser el mismo ministro. Algunos de ustedes que me conocen de antes, ¿no? Yo soy la misma persona de hace 12 años. Predico de la misma manera que hace 12 años, ¿no? Oro de la misma manera que oraba, ¿entiendes? O sea, si yo no me renuevo, soy un viejo. Así que si usted no se renueva, es una vieja o un viejo. ¿Está bien o no? Está
avejentado, ¿sí? Entonces necesitamos renovarnos. Y esto es lo que Dios hace, porque Dios necesita una iglesia que se mueva en forma dinámica. Y una de las cosas más curiosas es que el término de donde nosotros traducimos poder viene de un término en griego que es dinámico. En realidad, dinamis, ¿no? ¿De dónde viene? Dinámico. O sea, en realidad el poder no es una cuestión de demostración de fuerza ni de qué hacemos, sino de cuán dinámicos somos. De cuánto estamos dispuestos a ser transformados, a ser cambiados, y a ser cambiados, y a ser cambiados, a ser cambiados hasta que ya no nos parezcamos a lo que éramos. Aleluya. Bueno, esta mañana están todos silenciosos, no quisieron pasar, tampoco quieren decir ni amén, quieren decir, no va a ser cosa que nos comprometamos a un cambio muy grande, dice usted. No se preocupe, ya está comprometido, ¿no? Aleluya. Sí, ya el cambio ya está. A usted, los apóstoles no querían hacer más cambios. Los apóstoles dijeron, nosotros aseguramos el ministerio orando y con la palabra. Aseguramos el ministerio nuestro, aseguramos la iglesia, y este problema que quede en manos de 7 hermanos sabios, llenos del Espíritu Santo, que administren esto para que no peleen. ¿Cuál es la idea de fondo? En realidad era sabiduría y lleno del Espíritu para que no se peleen con las hermanas. Esa era la clave de todo. Vamos a decir la verdad. ¿Así era o no? ¿Viste? Uno siempre dice que el hermano sea lleno del Espíritu para que no sea peleador, y para que sea sabio para no meter la pata, nada más. ¿Está bien o no? Eso era todo lo que los apóstoles pensaban en ellos. Cuando ellos pensaban en los 7, pero el Señor tenía otros planes. Y eso es lo que el Señor tiene esta mañana, otros planes. Yo sé que usted vino esta mañana a la iglesia para estar un rato y después irse a su casa. Y si tienen los tallarines, ¿no? ¿Con qué los tienen? ¿No? ¿Con qué? O el asadito, o las empanaditas, no sé qué habrá preparado, ¿no? Algunos no han preparado nada, vamos a comprar en el camino algunos porque no alcanzaron, ¿no? Pero ¿qué ha preparado? Algunos de ustedes se van a ir de viaje acá, como Cristian y Anabela, que vinieron de La Plata, ¿no? Algunos se van a ir de viaje, ellos vinieron acá para que el Señor los arregle un poco, ¿no? Así dijeron, nosotros vamos allá, nos arreglan un poco, nos va a ir un poco mejor, vamos a ganar más plata y el Señor nos va a bendecir mucho. Pero ellos lo que nos consideraron es que el Señor cambia las cosas. ¿Es cierto? El Señor cambia las cosas. Muchos de ustedes vinieron esta mañana diciendo, bueno, yo voy a la iglesia porque yo quiero escuchar, yo tengo necesidad, pero ustedes no se imaginan lo que el Señor está haciendo con ustedes. Lo que el Señor está preparando para ustedes, los cambios que el Señor está preparando esta mañana. El Señor está desarrollando transformación, ¿sí? Y eso no depende de nosotros, aunque yo quiera o no quiera. Por ejemplo, yo digo, a mí no me gusta, yo no quiero cambiar más. Estoy frito porque el cambio va a venir igual, ¿sí? El Señor te va a meter en el cambio, como esos trenes super bala de Europa, ¿sí? Te mete ahí y aparece en otro país y dice, bueno, acá está. No hay forma de escaparse. Yo no sé si ustedes intentaron escaparse alguna vez del Señor. Yo intenté escapar. Fui el primero que me quise escapar. No pude. No pude. No se puede. Porque Dios te encuentra y te da, y si vos no aflojás, te da, hasta que aflojás. O sea, no hay forma. O sea que ustedes tienen que empezar a darse cuenta que o nos metemos, ¿sí?, por la buena o nos metemos por la mala, ¿sí? Por donde usted quiera. Yo le recomiendo por la buena, que es más fácil, no es tan costoso. Por la mala, a uno le da, y ya, viste, venís arruinadísimo, ¿sí? Yo siempre le digo a los hermanos, si no querés seguir a Cristo, no lo sigas. Pero acordate lo que te digo, cuando tengas 80 años, vas a desear un día de estos. Y vas a volver al Señor, pero ya no te sirve de nada para vivir. Te sirve para la eternidad nada más, ¿no? Al menos te vas a salvar. Pero no es la idea. Así que este tiempo,
cuando ellos empiezan a designarle a ellos el cargo era repartir lo diario, la comida diaria, a los cuales, dice, presentaron ante los apóstoles, ¿sí?, quienes orando les impusieron las manos. Bueno, ellos cuando ellos le imponen las manos, estos hombres eran ya hombres llenos del Espíritu Santo. Recuerden que Felipe era un profeta, un evangelista, ¿sí? Los demás no hay un desarrollo, pero evidentemente ellos fueron poderosos también en la palabra, ¿sí? Y dice la palabra que le impusieron las manos. Bueno, y acá hay algo que los apóstoles no calcularon, ¿sí? No calcularon lo que era imponer las manos, ¿sí? Por eso que es tan importante esta mañana, cuando al orar por las personas creen que uno va o uno ora. Por ejemplo, los hermanos normalmente en las iglesias, los pastores en las iglesias piensan que uno ora por la gente y lo sana, lo ayuda, lo echa fuera a los demonios o alguna cosa parecida o similar a esa. Pero también hay ministerio, también hay obra del Espíritu que la persona recibe. Hay algo que la persona recibe también. No solamente recibe lo que viene a buscar, sino también recibe lo que no viene a buscar. ¿Sí? Lo que no viene a buscar. La persona dice, por favor, me ora, me saca esto, que tengo esto, me duele la cabeza, me duele la espalda, tengo esto, ¿no? Y la persona cuando recibe eso, ¿después qué recibe? El toque del Espíritu. ¿Y qué le pasa? Dice, ay, y ahora tengo algo el Señor ha hecho en mi vida, ¿no? Porque el Señor es así. O sea, cuando ellos le oran, le imponen las manos, ¿sí? Pero hay algo que es curioso, ¿sí? En vez de aumentar las raciones que se daban, porque para eso eran ellos, fíjense ustedes, dice, crecía la palabra del Señor. No cuenta más de la solución del problema. ¿Vieron ustedes? O sea, nosotros ¿qué esperaríamos? Nos llevó en el relato al problema. Nos dijo cómo arreglaron el problema, pero no nos dijo cómo resultó la solución del problema. Pero nos cuenta, en vez de seguir con el problema, que las viudas ahora comen todas están contentas, los griegos están contentos, se terminó el problema, no hay una noticia. ¿Pero qué dice? Y crecía la palabra del Señor, y los números de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y uno diría, ¡qué bien! Los apóstoles resolvieron un problema, y fueron los apóstoles los que hicieron esto. No. Ahí está la diferencia. Ahora, ¿qué teníamos? Ahora teníamos 7 canastas que iban a salir a recoger en el pueblo las multitudes que las 12 canastas no pudieron recoger. Y no solamente en el pueblo, sino ahora esas 7 canastas se iban a enfocar en el mundo entero. Y ahora viene algo extraordinario: la revelación de Esteban. Bueno, ¿me entiende? O sea, nosotros, los apóstoles, calcularon arreglar un problema, pero Dios, y esto es lo grande, pero Dios tiene soluciones que nosotros no hemos soñado, tiene respuestas que ninguno de nosotros ha pensado, que ni siquiera, dice la palabra, han subido en el corazón del hombre. Eso es lo que Dios ha preparado para todos nosotros, es lo que Dios ha preparado para tu vida. No se trata de ser diáconos, no se trata de servir a las mesas, no se trata de andar resolviendo problemas naturales en la vida. Se trata de que Dios nos está llamando para que nosotros anunciemos y llevemos y desarrollemos un ministerio extraordinario. Usted me dirá, pastor, ¿y cómo se va a dar eso? No lo sé, pero sé que está. Y sé que está germinando, sé que está creciendo, sé que está floreciendo en medio de nosotros un ministerio poderoso. ¿Y para quién es? Para el que quiera.
¿Para cuántos, dice el apóstol Pedro, decía, nuestro Dios llamare? Cuando el apóstol Pedro predica en el capítulo número 2 el mensaje del Evangelio, Pedro predica un mensaje extraordinario, pero después el mismo Pedro empieza a cambiar el mensaje y se transforma finalmente en un judío fariseo, cristiano, apóstol. Hasta Pablo se lo reta, hasta Pablo lo tiene que retar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habiendo recibido tanto, ¿qué le pasaba a Pedro? ¿O cuál era el problema de la iglesia de Jerusalén? No veía a Dios trabajar, no lo veía cuando iba adelante, no lo veía cuando transformaba, no veía eso. Fíjense ustedes, los apóstoles dijeron, nosotros nos vamos a quedar orando y en la lectura de la palabra. Y cuando ellos oran por ellos, solamente los nombran diáconos para atender las mesas. Pero en el cielo, ¿qué pasó en el cielo? Se los nombró embajadores del Señor, ministros del Señor. Y la iglesia cambió completamente. Y a partir de acá empezaron problemas nuevos. Estos hombres son utilizados por Dios como los siervos de Dios. Y el versículo 8, y vamos a leer hasta el 10, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Quién era? Esteban. Primero atendía las mesas, ¿no? Después lavaba los platos, se ponía el delantal y la gorra de cocinero, se sacaba todo eso y se iba a predicar el evangelio, ¿no? Y empezaban a ocurrir milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros, tras milagros. ¿No era Pedro? Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era Pedro, no era Pedro, era Esteban. No, la gente decía, pero no, si es Pedro el que sana a la gente. No, viejo, es Esteban. Tenemos un nuevo predicador. ¿Y cuándo empezó a funcionar como un nuevo predicador? Y después que le pusieron las manos, pero no nos dimos ni cuenta, y los apóstoles estarían mirando y diciendo, pero nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra, mientras Esteban andaba en medio del pueblo recogiendo las multitudes. Ahora hay algo muy curioso acá, y ponga atención. Esteban anda medio solo por ahí. La iglesia judía, Nimus. Ustedes vieron acá que cuando escribe Lucas, la iglesia judía no dice nada. La iglesia judía, miren ustedes, Lucas no escribe, dice, y los hermanos judíos se pusieron a orar para que el Señor bendijera el ministerio de Esteban. No, los judíos decían que se arregle como pueda, nosotros oramos para nosotros. Que se arregle como pueda este griego que anda haciendo quizás qué cosa, y anda, porque ustedes saben que cuando empiezan a haber muchas señales, muchos milagros, muchas cosas, ¿qué empiezan a pasar? Empieza la gente a levantarse en contra, ¿no? Y los judíos sabían, ¿por qué sabían? Por el milagro del paralítico en el templo. Y tuvieron que orar y orar y orar mucho para que no mataran a Pedro. Después, ¿se acuerdan ustedes? Tuvieron que orar mucho porque lo querían matar, y el Señor tuvo que intervenir con Pedro, pero toda la iglesia judía orando. Pero a Esteban me lo largaron solo. Ustedes miren, lo largaron solo. Así que lo más probable es que la renovación de la iglesia, usted se enfrente solo a la renovación. ¿Está bien? Aleluya, Señor. Bendice a mis hermanos. Dales valentía y aliento, ¿no? Lo más probable es que nos enfrentemos solo a la renovación. ¿Qué implica esto? Que estemos nosotros, ¿sí? Y no haya casi nadie más, tal vez excepto los 7 que tal vez acompañaban a Esteban. Esteban, lleno de gracia, hacía grandes milagros. Y entonces, dice la palabra, se levantaron uno de la sinagoga, llamado de los libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Fíjense ustedes, ¿de dónde vienen los enemigos? ¿De dónde se levantan? ¿De dónde se levantan? Es como que los judíos tienen especialidades, ¿vieron ustedes? No son los judíos que se levantan de Jerusalén. ¿De dónde son estos?
de afuera. ¿Vieron ustedes? Son los de afuera que vienen y a Esteban pareciera, no sé si lo conocen o no, pero de alguna forma lo identifican como el el Esteban griego, ¿sí? Que hay que enfrentarse, que hay que quitarle algo, ¿sí? Y nosotros que somos de afuera, que somos de los mismos lugares de donde él es, vamos a enfrentarlo porque tenemos como la misma sabiduría, tenemos la misma claridad, venimos de los mismos pensamientos, las confusiones griegas y todo lo demás, entonces vamos a enfrentar nosotros a Esteban. Pero tampoco lo pueden enfrentar, porque Esteban está impregnado de la sabiduría y del espíritu, ¿sí?, con que hablaba. No podían refutarle. En el versículo 10. Entonces, Dios utiliza a estos hombres para hacer un cambio. Dios utiliza a estas personas para hacer un cambio. Después, en el versículo 11 al 15, vamos a descubrir por qué Dios los levanta a estos 7 hombres. ¿Sí? Primero vamos a ver, ¿sí?, en el versículo número 13, 14, pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Hay 2 cosas que hace Esteban, y escúcheme bien lo que le voy a decir ahora, que no hace la iglesia judía. ¿Por qué no apedrearon a todos los judíos? ¿Por qué no apedrearon a los 12 apóstoles? Hay una razón, porque de los 12 apóstoles, ninguno de ellos dijo o predicó como Esteban. Y en el capítulo número 7 está la prédica de Esteban, que después usted cuando la lea se va a dar cuenta que Esteban ataca 2 cosas de los judíos y la ataca a fondo. La primera cosa que ataca Esteban es derribar el templo como representación, ya que ha llegado el verdadero templo. Esteban tiene tanta claridad del mensaje de Cristo, que está tan lleno del Espíritu, y cuando decimos está tan lleno del Espíritu, él ve el cielo abierto, que es lo que decíamos la semana pasada, el bautismo del Espíritu, para decir: este templo no vale nada comparado con el templo que está acá. ¿Entienden? Esa claridad tenía Esteban. Estaba, vamos a decir, entusiasmado, estaba lleno de propósito. Y la segunda cosa que él decía es la ley. La ley como el elemento de relación con Dios, decía Esteban, está cumplida, está acabada y ya se cumplió en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo, y ustedes lo mataron, pero hicieron lo que Dios quería que hicieran. ¿Me entiende? Entonces, el mensaje de Esteban estaba lleno de intencionalidad, y los mismos apóstoles habían perdido de vista el mensaje del Evangelio. Así que Esteban retomó el mensaje del Evangelio. Así que nosotros tenemos que volver a hacer lo mismo. Usted dirá: pastor, pero habían pasado, ¿cuántos años dije yo aproximadamente? 2 años. Y ya teníamos que renovar el mensaje. Ya necesitábamos a Esteban. Esteban apareció en la escena porque lo necesitábamos. ¿Cuántas renovaciones la iglesia necesita? ¿Cuántas renovaciones la iglesia necesita? ¿Cuántas veces tenemos que renovarnos? Todas las veces que sea necesario volver al mensaje, volver a la escritura, volver otra vez a decir: el cielo está abierto. No necesitamos otra cosa más que la sangre y el cuerpo de Jesucristo. Necesitamos convertirnos al Señor otra vez en el mismo mensaje, porque ese es el mensaje que salva, que perdona, que libera, que rompe las cadenas.
Pero otra vez nos encontramos con que los judíos volvieron a usar el sistema del engaño. En el versículo número 11 dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Palabras blasfemas. ¿Sí? Palabras blasfemas. ¿Y qué le hicieron? Los sobornaron. O sea, les pasaron plata. Lo mismo que cuando Judas entregó al Señor. Le pasaron plata. ¿Sí? Soborno. Y soliviantaron al pueblo. Soliviantaron al pueblo es que ellos empujaron al pueblo desde atrás. Es como que uno lo va inflando al pueblo, ¿no? Le va hablando. Empezaron a hablar con el pueblo: no hagan esto, vamos para acá, miren que este está engañando, quiere destruir el templo. Y si destruyen el templo, ¿qué va a pasar? ¿Dónde van a quedar tus hijos? ¿Pensaste lo que va a venir con Roma? Va a pasar esto, te vas a destruir, se va a destruir todo nuestro pueblo. Son engañadores, mentirosos. Y así van inflando, y la gente empieza a entrar, ¿sí? Usaron el mismo sistema que contra Jesús. Cuando Pilato dijo, ¿se acuerdan de esa noche, aquella tarde? Cuando Pilato se levanta, o creo que fue a la mañana, Pilato dice: ¿qué voy a hacer de Jesús? Y entonces dice que los escribas, los sacerdotes, ellos empezaron primero a gritar: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y la multitud dice: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y crucifícalo, y crucifícalo, crucifícalo más, ¿no? Y empezaron a entusiasmarse con los fariseos. Y los fariseos empezaron a inflar al pueblo contra Jesús. Y Pilato dijo: ahí ustedes, hagan lo que quieran, yo me lavo las manos. Dice: pues no puedo con este pueblo. O sea que hay, ¿entiende? El mismo método, ahora contra un solo hombre que tiene una renovación en su mensaje. Pero también la iglesia de Jerusalén me lo deja solo, lo abandona. Yo creo que esta mañana el problema básico era el siguiente, versículo 14. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Yo creo que el problema básico, y con esto voy a ir terminando, de todos nosotros son nuestras costumbres. No queremos que Dios nos cambie las costumbres. La hora de almorzar, la hora de cenar, que nadie nos interrumpa. Lo que hacemos, dónde vamos, a quién vemos y a quién no vemos. El Espíritu Santo, cuando guía a su pueblo, lo guía a lugares, a situaciones que nosotros no conocemos. Si yo nunca hubiera hecho caso al Señor, yo no estaría hoy acá. No tendría la esposa que tengo, no tendría los hijos que tengo. No existiríamos. ¿Me sigue lo que le digo? O sea, cuando usted hace caso al Señor, se producen cosas inexplicables. Y yo creo que esta mañana tenemos que empezar dándonos cuenta de que hoy el Señor ya está preparando la renovación de lo que somos, de quiénes somos, cómo somos, de lo que va a venir, de todo aquello que usted dice, porque nosotros, como creo que decía alguien, nosotros decimos siempre que ya pasó, ya no hay más oportunidad. En algún momento el Señor me tocó, pero eso es un conformismo, porque el Señor todavía está ungiendo,
todavía el trono está fluyendo, las aguas, todavía el Espíritu Santo no se ha ido, todavía la iglesia no ha sido levantada. Ya el Señor está viniendo, pero todavía no vino. No sé si me entienden. Estamos acostándonos, pero todavía tenemos tiempo para ir a comprar aceite. Todavía hay tiempo para que Dios haga algo con nosotros. Yo creo que esta mañana esto es la renovación, esta mirada nueva que los apóstoles no tenían, pero que un hombre como Esteban se atrevió a volver a hablar. Este templo es caduco, este templo no sirve para la relación con Dios, la ley no sirve para la relación con Dios. Y no estoy diciendo que no sirve de nada, estoy diciendo que no sirve para la relación con Dios. ¿Sí? Quiero que me escuche bien. No es que no sirve para la relación con Dios. Esta es la idea que el apóstol Pablo después toma y la desarrolla, y a través de él viene algo tremendo, ¿sí? Porque este Pablo es el que ve y aprueba la muerte de Esteban, pero el mensaje de Esteban le cala a Pablo a fondo. Y cuando se encuentra con el maestro, cuando se encuentra con el Señor, ese mensaje se aviva y él se transforma en un Esteban que sigue predicando el mismo mensaje. Le dice a los judíos: el templo no sirve, la circuncisión no salva, la circuncisión no nos hace judíos, lo que nos hace judíos es Cristo Jesús. Está loco, ¿me entiendes? Porque él era un fariseo. La ley no nos salva, porque nadie ha podido cumplir la ley. Y yo tampoco he podido cumplir la ley. Pero la sangre, el cuerpo de Jesucristo. Y él está ahí predicando y predicando el mensaje que Esteban había plantado en su corazón. Renovación. El mensaje de Pablo fue un mensaje renovado, porque no admitió que lo sagrado, lo templista, lo escondiera y no se escondiera de Dios, sino se arriesgó a predicar lo que le podía causar la muerte. A Esteban se la causó, pero después apareció Felipe, y sigue la iglesia renovada. Amén. Y usted esta mañana, yo sé que usted vino acá, e incluso usted dice: pastor, yo la verdad no sé, porque yo vine con un sueño terrible y no sé qué voy a hacer. Bueno, esta mañana hay algo para usted. El cielo está abierto. Amén, la mesa está servida. Bueno, y con sueño y todo, el Señor lo va a tocar igual. Amén. ¿Sí? Así póngase de pie esta mañana. Padre, acá estamos. Padre, acá estamos. Padre, gracias por aquellos hombres. Gracias por los apóstoles. Gracias por ellos. Gracias por la iglesia judía primitiva. Gracias. Gracias porque ellos captaron, entendieron algunas cosas. Gracias por los judíos griegos. Gracias por la vida de Esteban y los 7 diáconos. Gracias. Gracias, Señor. Pero ahora nos toca a nosotros, Señor. Y tú has preparado, porque tú eres el mismo Dios. Padre, esta mañana les he hablado tu palabra. Y ahora, Señor, viene el momento de lo que tú quieres hacer. Esta palabra es para la renovación, pero ellos tienen que tomar decisiones. Padre, esta mañana ven sobre nosotros. Ven sobre nosotros. Yo quisiera esta mañana invitarle, ¿no?, a aquellos que dicen: yo esta mañana me quiero ir más que simplemente con haber estado en una buena reunión. Yo me quiero ir con la claridad
Y me quiero ir con lo que Dios está haciendo conmigo. Y yo quiero recibir lo que Él me va a dar ahora. Yo quiero comer de Él. Quiero beber. Yo quiero beber. Les voy a pedir un momentito, ¿sí? Si usted viene acá y se puede arrodillar un momento, yo voy a orar por usted, ¿sí? Esto que yo oro por usted es simplemente esto. Al tener autoridad espiritual, el Señor me ha dado autoridad espiritual, lo que yo voy a hacer esta mañana es ayudarlo a estar delante del Señor, para que usted reciba lo que el Señor tiene para usted.